Hermanos, sean todos bienvenidos a este servicio, un servicio más para la gloria de nuestro Dios. Amén. Aquí seguimos, hermanos, todavía por este medio, alabando al Señor. Gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios por cada uno de ustedes que le da la oportunidad de poderse conectar con nosotros. Vamos a empezar este servicio y vamos a ir al Salmo 111. Salmo 111 y lo voy a estar leyendo desde el 1 hasta el 10, todo completo. Y usted me sigue ahí en su casa. Amén. Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Qué bonito salmo, ¿verdad? Dice, aquí dice, ¿verdad? El subtítulo dice, Dios cuida de su pueblo, y sabemos que Dios siempre ha cuidado de su pueblo, hermano. Amén, que Dios tiene cuidado de cada uno, ¿verdad? Y el salmista, ¿verdad? Estaba meditando en lo maravilloso que es servirle a Dios y dice, empieza a expresar una palabra de alabanza, ¿verdad? Algo que él había decidido en su corazón, ¿verdad? Alabar a Dios y qué maravilloso, ¿verdad? Que alguien que ahorita nosotros podamos decidir en nuestro corazón al meditar en la grandeza de nuestro Dios, decidir en nuestro corazón día a día, ¿verdad? Alabarle, es decir, alabaré a Jehová con todo el corazón. O sea, de él salía una palabra de alabanza y decía, en la compañía y congregación de los rectos. Pero él estaba meditando y dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Dice, gloria y hermosura es su obra. Versículo 4 dice, ha hecho memorables sus maravillas. Él estaba meditando y él se daba cuenta que todas las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Son dignas de recordar en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo está recordando la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho, ¿verdad? No sé cuántas veces meditamos muchas veces en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y vivir agradecidos, ¿verdad? Con Él y saber que Él todo lo que hace, todo lo hace de una manera recta, ¿verdad? Porque dice el versículo 7, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Y luego dice en el 8, la segunda parte, dice, hechos en verdad y en rectitud, lo que Él hace, ¿verdad? Todo lo que Dios hace, lo hace de una manera maravillosa. Y qué bueno, hermano. Ya dice, redención ha enviado a su pueblo. ¿Ya? Y qué bueno que Él ha enviado la salvación. ¿Ya? La salvación vino en forma de hombre. ¿Ya? A darnos vida, a darnos salvación a cada uno de nosotros. Amén. Y qué bueno que así como el salmista, ¿verdad? Él se ponía a meditar, que cada uno de nosotros, hermanos, día a día meditemos en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana, como nuestra vida espiritual, en cualquier área de nuestras vidas. Dice el versículo, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Y sabemos que el temor de Dios, hermano, es lo principal, ¿verdad? Tener temor de Dios, dice que es el principio de la sabiduría.
Cuando una persona dice ser sabia, una persona sabia delante de Dios es aquel que teme a su palabra, aquel que teme a Dios, aquel que se somete a su palabra, ¿verdad? Y luego dice, fíjese lo que decía el salmista, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea, que han entendido bien a su palabra, han entendido bien lo que él dice. Aquellos, ¿verdad? Y dice, aquellos que practican sus mandamientos, ¿verdad? Porque cuando uno entiende, hermano, lo que Dios pide y demanda de nosotros, ¿verdad? Es más fácil practicar lo que Dios nos dice. Dice su loor, ¿verdad? Y sabemos que el loor es alabanza, dice su alabanza va a ser para siempre. Amén. Y esperamos que siempre haya una alabanza a nuestros labios, que siempre haya una palabra de agradecimiento, que al recordar todas las bendiciones de Dios y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros podamos exclamar de nuestro corazón una palabra de alabanza, una palabra de agradecimiento a Dios. Amén. Y en este día le agradecemos por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más. Vamos a orar, hermanos, para que pasemos a la predicación. Al terminar el servicio, hermano, no se vaya, porque vamos a dar un anuncio al terminar el servicio. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde que nos permite estar una vez más delante de su presencia por este medio, Señor, que usted ha dado, Señor, para que nosotros de alguna u otra manera, Señor, estemos delante de su presencia. Gracias le doy por cada uno de los hermanos, Señor, que en este día se han conectado, Señor, a este medio. Le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, bendiciendo a su pueblo, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea de bendición. Señor, que todo lo que hagamos sea para exaltar y bendecir su santo nombre, Señor. Le pedimos por nuestro hermano Miguel en este día, que es quien trae su palabra. Le rogamos, Señor, que nuestros oídos, Señor, estén atentos a escuchar su palabra, Señor. Y que usted nos dé buen entendimiento, oh Señor, para poder entender lo que usted nos habla a través de su palabra. Ponga las palabras, Señor, en los labios de mi hermano, Señor. Úselo como un instrumento para hablar a nuestras vidas y que nuestras vidas, Señor, puedan ser edificadas, Señor. Que como dice su palabra en el libro de Santiago, Señor, que al escuchar su palabra, Señor, no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra, Señor. Que lo que usted nos hable, Señor, que nosotros lo podamos aplicar en nuestro diario vivir, que en el momento que necesitamos echar manos, Señor, de una palabra, Señor, podamos, Señor, con toda confianza tomar su palabra y poder caminar conforme a lo que ella nos indica, Señor. Gracias le damos en esta tarde, Señor, por su Hijo Jesucristo, a quien usted envió para salvarnos, oh Dios del cielo. Ahora, Señor, cedo este lugar a nuestro hermano Miguel, que es quien va a estar hablando, Señor. Úselo, Padre, como instrumento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano Miguel con nosotros. Dios los bendiga, hermanos. ¿Sí me escuchan? Amén. Gloria a Dios. Vamos a la carta a los Efesios. Vamos a terminar esta carta que ya se alargó como un año o algo así. Pero vamos a capítulo 6. Vamos a leer solamente el 21 al 24. Es la despedida, las salutaciones finales, como dice ahí. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta es la despedida, la salutación final de la carta a los Efesios, que ya hemos estado estudiando por un buen tiempo, y que gloria a Dios, que para mí ha sido muy gran bendición el estudiarla. Espero que para todos nosotros nos haya dejado algo.
Gloria a Dios. Pero imagínese que usted que usted tiene la oportunidad de escribir o de hacer una llamada telefónica, digamos, ahí está, pero está usted en la cárcel. Y porque Pablo escribió desde la cárcel esta carta, encarcelado en Roma. Pero imaginémonos si usted tiene la oportunidad de que estuviera usted en la cárcel y tuviera una sola llamada para hacerle a sus hermanos. ¿Qué les diría? ¿Qué les diría en esa llamada? La llamada estaría llena de súplicas, de oren por mí, ayúdenme, o estaría en medio de la llamada quejándose del trato en la cárcel, o cuál sería el contenido de esa llamada telefónica si le dieran chance de una llamada. Pero el apóstol Pablo me sorprende, cómo el apóstol Pablo usaba todas las situaciones para la gloria de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, las cartas que escribió desde la cárcel, están llenas de consejo, de consolación, de oración, están llenas de ministrando a un pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para meternos al contexto, vamos a leer otra vuelta un poquito de cómo estaban los efesios, cómo los dejó. Pero porque recordemos que el apóstol Pablo en Éfeso estuvo por 3 años, estuvo ahí en la ciudad de Éfeso ministrándoles por un transcurso de 3 años. Y si vamos a Hechos 20, gloria a Dios, en Hechos 20, solo quiero para meternos en la mente cuál era la conexión de Pablo con esta iglesia. Yo sé que lo vimos cuando empezamos la carta, lo miramos, pero antes de terminarla quiero que veamos dónde estaba el corazón de Pablo, qué es lo que estaba pensando, a quién les estaba escribiendo, porque no era una carta fría y muy técnica, no era una carta a sus amados hermanos. Era una relación viva de hermano a hermano. No era algo así como un tratado que les voy a escribir para apantallarlos. No, era una carta de amor hacia sus hermanos, que él estaba preocupado por ellos. Si vamos a Hechos 20, gloria a Dios, del 17 al 38, se los voy a leer, un poquito, más o menos largo, pero dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bueno, el contexto era que Pablo ya no podía quedarse más ahí. Pablo ya había sido, el Espíritu Santo lo estaba llamando a ir gloria a Dios, gloria a Dios, a Israel, pues y regresar gloria a Dios. Pero le decían que le esperaban cárceles, que le esperaban prisiones. Pero también en la iglesia de Éfeso se levantó porque empezaron a decirle que quería destruir la adoración a la diosa Diana, que es la diosa Artemisa. Entonces Pablo tenía que irse, pero les decía que ya no lo iba a ver porque tenía que regresar a Jerusalén, se me olvidó, ¿no? A Jerusalén, para él, porque lo estaba llamando el Espíritu Santo hacia allá. Entonces dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, les habló a los ancianos y dijo: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.
pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Gloria a Dios. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Wow, Pablo y su iglesia, ellos llorando porque no lo verían más. Amén. Pablo les dice: yo les he exhortado, les he amonestado con lágrimas, les he estado aún en las casas, en la iglesia, he ido a sus casas. Lo que está diciendo Pablo, está diciendo: yo estoy limpio, yo no he rehusado decirles la verdad. Por más que la verdad sea dura de recibir, él dice: yo les he hablado, no estoy limpio de la sangre de todos, no he rehusado darles todo el consejo de Dios. Amén. Y ese era Pablo, ese era el corazón de Pablo, pero Pablo tenía que seguir su caminar porque el Espíritu Santo lo estaba llamando hacia Jerusalén. Gloria a Dios. Así que el apóstol termina encarcelado en Roma. Y él terminó, su primer encarcelamiento parece que fue como un tipo de arresto domiciliario, le dieron un poquito más de privilegio de que pudieran visitarlos hermanos. Él estaba preso por el evangelio y aún podían visitarlo cristianos del mismo evangelio, pero ellos entrar y salir, ellos nomás venían a recibir el mensaje de Pablo y se regresaban y ellos no los agarraban. Los historiadores hablan que también en un tiempo no se perseguía a los cristianos por ser cristianos. Depende de la época, pero en algún tiempo se les perseguía solamente si se les acusaba de ser cristianos, de algo malo que hicieron. Y una vez que caían a los tribunales, se les mataba por ser cristianos. Pero mientras no hubiera una acusación de nada, el cristiano podía visitar a otro cristiano en la cárcel. Y aún visitarlo y el cristiano estar a punto de morir y el otro nomás visitándolo, pero ese no lo agarraban porque no había una persecución muchas veces general por el cristianismo, pero depende el emperador. Pero Pablo en la cárcel aprovechó su tiempo. Pablo y escribió 4 cartas. Escribió a Efesios, Colosenses, Filemón
y Filipenses. Y 3 cartas las envió con este personaje que aparece aquí, que se llama Tíquico. Envió Efesios, Colosenses y Filipenses, las envió con Tíquico y con otros hermanos. Y Filipenses lo envió con Epafrodito. Pero ahorita vamos a hablar también de este personaje, un poquito de Tíquico. Pero empezamos en el texto donde dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Gloria a Dios. Pregunta: si tú estuvieras en la cárcel, ¿qué tendrías que contar que haces en la cárcel? Dirías, bueno, pues camino por ahí, como, voy al baño, levanto unas pesas ahí para estar en forma. ¿Qué haces en la cárcel? Y Pablo les dice, yo tengo que contarles lo que estoy haciendo. ¿Y cómo es posible que Pablo encerrado esté haciendo algo? O sea, ¿cómo Pablo, cómo lo hacía? O sea, Pablo en la cárcel dice, yo les mandé a Tíquico para que sepan mis asuntos y lo que hago. ¡Wow! ¡Qué interesante sería lo que estaba haciendo Pablo! Pablo tenía muchas cosas que decirles de lo que estaba haciendo. Gloria a Dios. Así que él en la cárcel, dice en las cartas, dice que si vemos en las cartas en Efesios, Colosenses, Filipenses, Filemón y Filipenses, vemos que él dice no cesaba de dar gracias a Dios por las iglesias. Dice que oraba para que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento, para que le revelara a las iglesias, para que los afirmara, para que él estaba clamando por las iglesias. Dice que a Pablo se agolpaba el dolor de las iglesias de la condición que estaban. Entonces Pablo estaba en la cárcel aún ministrando a las iglesias, aún predicándole a los guardias que venían ahí, aún recibiendo hermanos, mandando cartas a los hermanos, ministrando a un hermano, mandando a otros hermanos. Y Pablo se valía de siervos fieles, que iban a visitarle y Pablo los encomendaba y les daba una carta, les mandaba otra y ministraba. Gloria a Dios. Se cree que Pablo pudo haber mandado más cartas. De hecho, hay una parece que dice que le mandó a Laodicea, pero no aparece. Pero a Dios le plació dejar en el canon estas cartas que tenemos. A Dios le plació. Pero Pablo ministraba a las iglesias y usaba los medios que tenía que usar. Gloria a Dios. Entonces Pablo aquí vemos a un Pablo ocupado en la cárcel. Gloria a Dios. Así que Pablo usaba su situación para la gloria de Dios. Pablo, no vemos a un Pablo quejándose, no vemos a un Pablo diciendo, ¿así me pagas, Dios? Yo que predicando la verdad y termino encarcelado, yo que tanto me he esforzado. No nos suenan de repente esas palabras medias familiares. Yo que tanto que no falto a la iglesia y me esfuerzo y hago esto y aquello y no me van bien las cosas. Pablo no se estaba quejando, él sabía que estaba ahí, estaba ahí por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Si nuestra obediencia, fíjense, nuestra obediencia nos lleva a caminos pedregosos, esa es la voluntad de Dios. Nuestra obediencia, fíjense, no diga, wow, estoy en esta situación, pero si fue por desobediencia, nosotros nos metimos ahí. No decir, oh, Dios quiere que esté así en esta situación. No, Dios no quería, nosotros nos metimos. Ahora en esa situación tenemos que aprender a obedecer ahí en esa situación. Pero si obedeciendo a Dios llegamos a lugares, llegamos a situaciones de nuestra vida que no nos agradan, esa es la providencia de Dios. Y decimos, ok, Dios, yo hice lo que tenía que hacer, yo obedecí, yo seguí tus parámetros, yo seguí tus indicaciones y llegué hasta aquí.
Así que si llegué hasta aquí por obediencia, mi camino no es desobedecer, mi camino es decir, voy a continuar en obediencia, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, la situación cambie o no cambie, eso está en tus manos, Señor. Y Pablo sabía que si él había llegado, él estaba obedeciendo a Dios y llegó a la cárcel. Y él sabía que eso es la providencia de Dios, que eso es algo que Dios había dicho, Pablo, te quiero en la cárcel. Pablo, Dios estaba diciendo, yo te necesito que estés encerrado, Pablo. Como si Dios, Pablo a lo mejor estaba muy ocupado y Dios dijo, mira, te voy a encerrar un rato en la cárcel para que te pongas a escribir cartas porque si no, no vas a dejar un legado. Si te pones nomás a predicar el evangelio por todos lados y no escribes cartas, después, ¿qué vamos a leer nosotros? Entonces, gracias a Dios que Dios usó, fíjense cómo Dios usa medios tan misteriosos, pero siempre es en el camino a la obediencia. Nosotros tenemos que obedecer. Pablo obedeció y su obediencia lo llevó a la cárcel. Pablo dice que, además arribita, decía que él era un embajador en cadenas por causa del evangelio. Por causa de predicar la verdad, terminó encarcelado. Nuestro Señor Jesucristo, por predicar la verdad, terminó crucificado. Bueno, no terminó así, sabemos que resucitó y está a la diestra del Padre. Pero la verdad lo llevó ahí. Pablo, por seguir la obediencia, lo llevó a la cárcel. Cuando nosotros estamos obedeciendo y siguiendo lo que Dios dice, si nos lleva a situaciones incómodas, tenemos que decir, gloria a Dios, Señor, tú sabes lo que estás haciendo, yo no lo entiendo. Pero ¿sabes qué, Señor? No porque esté en una situación incómoda, voy a retroceder, porque si yo obedecí y llegué hasta aquí, tú quieres que siga. Amén. Así que si llegamos por la obediencia a situaciones incómodas, nuestro camino es continuar obedeciendo a Dios, sin importar las consecuencias. Pablo sabía que Dios lo quería allí. Y Pablo no se queja en las cartas, Pablo no está quejándose de su situación, Pablo está ministrando, está empezando. En ninguna carta se mira a un Pablo quejándose. Uno puede leer Filipenses, le llaman la carta del gozo. La carta del gozo, Filipenses. Regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. Filipenses, Pablo en la cárcel. Y él parece que él quiere enseñarnos algo a nosotros. Bueno, en ese entonces a los que escribía originalmente. Y decir, ¿cómo es posible? Que Pablo estaba él, en vez de, ahora sí que en vez de él querer recibir, consuéleme hermanos, dígame palabras de aliento, no, él decía, no, yo tengo que consolarlos a ustedes, yo tengo que animarlos a ustedes. Pablo estaba enfocado en lo que él tenía que hacer para con los demás. Amén. No al revés, amén. Pablo confiaba en que Dios orquesta todo, Dios mueve todo para su gloria. Y si en el Dios soberano, confiamos en el Dios soberano, que él todo no pasa nada en esta tierra sin que Dios no lo decrete. Nada se le escapa a Dios de las manos. Este virus Dios lo decretó que llegara. Así es. Tiene propósitos misteriosos, no sabemos todo lo que Dios está haciendo en el mundo. Pero de que Dios Dios dio la autorización, Dios dio la autorización. Si no vamos a pensar que hay otro Dios más grande que Dios, que se le escapó a Dios. No, Dios decretó. Y así es. Y hay propósitos que no sabemos. Pero Pablo sabía entender que Dios lo quería ahí. Lo quería ahí encerrado. Amén. Gloria a Dios, que lo quería usar para su gloria. Pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros a la providencia de Dios? ¿Nuestro servicio a Dios cambia dependiendo de nuestras circunstancias
¿Las circunstancias cambian mi fidelidad a Dios? ¿Soy más fiel a Dios antes del coronavirus que después del coronavirus? Deberíamos ser igual. O debería por lo menos de ayudarnos a ser más fieles. ¿Nuestras circunstancias cambian nuestra fidelidad a Dios? Quiere decir que tenemos puesta la mirada en las circunstancias, no en el Dios soberano. Cuando acabe todo esto, hermanos, ¿qué lección nos va a dejar este virus? En el momento de la prueba, ¿le fuimos más fieles a Dios? ¿O echamos para atrás, o nos aflojamos, o lo que estábamos haciendo bien antes lo dejamos de hacer, o qué? ¿Qué pasó con nosotros? Amén. Cada uno debemos de analizarnos. Que las circunstancias, Pablo, sus circunstancias, no cambió su fidelidad a Dios. Él usó sus circunstancias para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Otra pregunta. Nos preguntamos en cada circunstancia de nuestra vida, ¿cómo Dios quiere que le glorifiquemos en esa circunstancia en particular? Vamos a tener muchas circunstancias en nuestra vida, muchos episodios. Y en cada episodio de nuestra vida Dios quiere que seamos fieles. Cuando estemos sanos, seamos fieles. Estemos enfermos, seamos fieles en la enfermedad. Cuando somos jóvenes, seamos fieles en la juventud. Cuando estemos ancianos, seamos fieles en nuestra ancianidad. Cuando estemos solteros, seamos fieles solteros. Cuando estamos casados, seamos fieles en el matrimonio, casados aún con nuestra pareja. Fieles hacia Dios me refiero primeramente. Amén. La circunstancia no debe definir nuestra fidelidad a Dios. Pablo estaba en la cárcel y él estaba preocupado cómo podía él ministrar a los demás. Amén. Gloria a Dios. Así que recordemos eso, y lo vuelvo a repetir, si nuestra obediencia nos lleva por caminos pedregosos, allí es donde Dios quiere que estemos. Amén. Allí es donde Dios quiere que estemos. No llegas a un lugar y digas, ay, qué feo este lugar, pero si tú obedeciste todo lo que Dios te dijo y llegaste a un lugar feo, no te des la vuelta porque ahí es donde Dios quiere que estés. Así que nosotros debemos de enfocarnos en la obediencia a Dios. En la obediencia a Dios. Gloria a Dios. La única vez que tenemos que cambiar de rumbo es cuando estamos caminando y nos dimos cuenta que era desobediencia. No voy a decir, ay, no, Dios quiere que yo esté en esta situación. No. Si estás en desobediencia, si no estás siguiendo la palabra de Dios, si no estás obedeciendo la palabra de Dios, démonos la media vuelta. Aunque fíjense, hay veces la desobediencia nos va a llevar a pastos frescos y bonitos. A veces el desobedecer te puede librar de problemas. Una mentira te quita de problemas en tu trabajo, en muchos lugares. Y dices, perfecto, todo está a pedir de boca, no hay problemas. Pero ese no es el camino de Dios. El camino siempre va a ser la obediencia. Pero muchas veces la obediencia nos va a llevar a lugares incómodos, a que no nos quieran rechazar, que no nos quieran hablar por obedecer a Dios, a que no seamos populares en la escuela, en el trabajo, muchas cosas. Pero no es decir, ay, mi situación es muy, muy triste, mejor me devuelvo. No, mi situación es fea o lo que sea, pero mi mandato es seguir adelante. No dar la media vuelta. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a servirle a Dios sin importar nuestras circunstancias. Muchas veces decimos, si yo tuviera, si yo tuviera más tiempo, le serviría a Dios esto. Bueno, no, ahorita aprendamos a servirle a Dios con el tiempo que tengamos. Si yo tuviera más dinero, haría más. Aprendamos primero a servirle con el dinero que tenemos. Amén.
No escucho ahorita no voy a escuchar ningún amén ahorita, porque están todos, aprendamos a ver si yo tuviera dinero haría tantas cosas para el Señor, sí. Y a veces digo, ¿cómo están nuestras ofrendas? Y quiero servirle al Señor y nos imaginamos y somos a veces, volamos la mente y somos muy empezamos a soñar, somos soñadores muchas veces. Si yo fuera misionero, qué bárbaro. Si yo fuera eso, si yo fuera aquello, no soñemos. ¿Qué soy? ¿Qué tengo? Tengo una familia, tengo hijos, y les sirvo así. Estoy en mi iglesia, tengo la oportunidad de hacer esto en la iglesia, de hacer aquello, de dirigir, de hacer algo. Hagámoslo para la gloria de Dios. No le sirvamos a Dios en nuestros sueños, en imaginación, porque Dios nos dice que el perezoso solamente imagina y sueña y aquello, pero nunca hace nada. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra circunstancia actual? Si no aprendemos a servirle a Dios con lo que ya somos, con lo que tenemos, si no aprendemos a servirle a Dios así, ¿cómo vamos a aprender a servirle a Dios en la siguiente etapa? Si no somos fieles a Dios con lo que ya tenemos, lo que somos, cuando Dios nos quiera cambiar de etapa, bueno, mira, el capítulo de tu vida se ha terminado, voy a darle la vuelta, vamos a otro capítulo de tu vida. Ahora vas a tener familia, vas a tener hijos, vas a tener esto. Pero no aprendiste a servirle a Dios en tu etapa pasada, ¿cómo vas a aprender ahora en la siguiente? Tenemos que ser fieles al Señor. Pablo, él le llegó a la cárcel y él hizo lo mismo que tenía que hacer. Si estuviera afuera o adentro, hizo lo mismo. Solamente que dijo, ahora soy embajador, pero ahora soy encadenado. Pero sigo siendo embajador de Cristo. Y hizo mucho bien encadenado, Pablo. Fíjense lo que Dios usa para su gloria. Muchas veces Dios usa algo lo débil para glorificarse. Dios le place usar a un hombre encadenado, a un hombre encarcelado para alcanzar tantas almas. Imagínense las cartas que Pablo escribió, que son parte del Nuevo Testamento. ¿Cuánto bien han hecho? ¿Cuántas almas no ha alcanzado? ¿Valió la pena el encierro de Pablo? Si estuviéramos al lado de Pablo y Pablo no supiera, dijera, Pablo, quédate encerrado ahí, no salgas y ponte a escribir. No te atrevas a salir, Pablo, ahí quédate, ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. Aunque nuestras situaciones no sean las más a pedir de boca. Dios sabe, pero nuestro camino es la obediencia. El caminar es la obediencia. Pablo caminaba en obediencia y la obediencia lo llevó a lugares, lo llevó a sufrir naufragios, lo llevó a sufrir cárceles, persecuciones de los de adentro, de los de afuera, azotes, de todo, lo apedrearon, casi lo mataron. Su obediencia. No decía, hermano, a mí casi me apedrearon un día. ¿Pero por qué? No, pues que ahí andaba ahí queriéndome robar algo. Pues que lo apedreen. No, que si te quieren apedrear por la obediencia, pues es diferente. Eso es sufrir por Cristo. La otra cosa es sufrir por el pecado. Entonces, nuestro camino es la obediencia. Pablo caminó en obediencia y lo llevó a lugares que él supo que era la voluntad de Dios estar ahí. Amén. Gloria a Dios. Dice, pregunta, ¿estás esperando qué hacen los hermanos por ti y no te fijas en qué haces tú por ellos? Pablo, estando en la cárcel, estaba preocupado por los hermanos. Y muchas veces podemos tener en el corazón, no, los hermanos no me hablan, no me procuran, los hermanos no me hacen esto, no me hacen aquello. Pero estamos pensando nosotros que los hermanos no hagan para mí, pero ¿qué yo hago por ellos? ¿Qué yo les hablo a los hermanos? Yo procuro a ellos. Y eso es algo que tenemos que tener nosotros. Pablo estaba enfocado no en que los hermanos que le iban a dar a ellos. Dice, es mejor dar que recibir. Pablo estaba enfocado en que él podía ministrar a los hermanos.
Gloria a Dios. Así nosotros, como hermanos, debemos preocuparnos qué yo puedo hacer por mi hermano. ¿Cómo puedo hacer yo que él crezca, que su situación mejore? ¿Cómo puedo yo ver por la vida de mis hermanos? No enfocarme a qué no hacen por mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le quieren servir al Señor? Si yo les preguntara, ustedes me dijeran amén ahorita todos. Todos queremos servir al Señor. Pero ¿cuántos quieren servirle a su hermano? Ahí ya no, dicen, no, pues es que el Señor es bueno y es hermoso, Jesús, pero mi hermano no es tan así. Mi hermano es pecador. Todos. Y a veces divorciamos servirle al Señor y servir a los hermanos. No, yo sí le sirvo al Señor, pero los hermanos yo no. No, dice la Biblia lo equipara igual. Si quieres servirle a mí, sirve a mis hermanos. El que no le sirve al cuerpo de Cristo, no le sirve a Dios. Amén. El que no procura el amor, el que no ama a su hermano, dice que no ama a Dios. Fíjense cómo Dios dice, y muchas veces podemos ponernos a románticos con Dios, Señor, te amo y te amo, pero dice, si no amas a tu hermano, no amas a Dios mismo. No se puede separar la iglesia de Dios, no se puede separar también la palabra de Dios mismo. No podemos tampoco dividir, decir, bueno, Dios es mi Señor, yo soy su siervo, pero la palabra de Dios tenerla por nada. No, el que no obedece a la palabra de Dios no obedece al Dios de la palabra. La palabra y Dios están así. El que no obedece a la palabra de Dios no obedece a Dios. Así que no podemos escoger qué obedecer o qué no obedecer de la palabra de Dios. Amén. Por eso, gloria a Dios, el apóstol Pablo, por la obediencia a la palabra de Dios, terminó encarcelado. Y él sabía que esa era la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué el apóstol Pablo quería que los efesios supieran sus asuntos? ¿Para qué? O sea, ¿para qué quiero que sepan para qué el apóstol quería que ellos supieran sus asuntos? Amén. Pablo quería ministrar, quería consolar a los efesios. Gloria a Dios. Pablo quería animarlos con sus cartas. Dice Pablo que en Filipenses que muchos, por las prisiones de Pablo, aún se animaban más a predicar el evangelio, cobraban más ánimo. Era como decir, sí, nuestro hermano Pablo, por la amor a la verdad, llegó hasta la cárcel. Nosotros, si él hizo eso, ¿qué no haré? Nosotros también tenemos que imitar eso. Ellos sentían el impulso. Pero si Pablo se hubiera cobardado, si Pablo se hubiera cobardado, él hubiera cobardado a toda la iglesia. Pero Pablo estuvo firme porque sabía que no solo las iglesias que él estaba ministrando, no solo estaban viendo sus cartas, estaban viendo sus acciones. Estaban viendo las acciones de Pablo. Pablo que estaba defendiendo la verdad a toda costa y animaba a los hermanos. Por eso él le importaba compartir. Yo quiero que sepan lo que estoy haciendo, que estoy firme, que estoy ministrando, que estoy orando por ustedes, que yo me preocupo por ustedes. Pablo quería que ellos retomaran ánimo, para que ellos se animaran a seguir en el evangelio, para que ellos no se apartaran de la fe. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice que se agolpaba la preocupación por las iglesias. Y ese es el corazón de Pablo. Amén. Gloria a Dios. Miren, Filipenses 4:9 lo que dice. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo no decía nomás, hagan solamente lo que
lo que oyen de mí, pero no hagan lo que ven hacer en mí. Pablo no dice, lo que yo los escribí, yo lo vivo. Lo mismo que yo estoy haciendo, síganme. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Dice, yo estoy imitando, mírenme cómo yo camino, caminen tras de mí. Por eso dice, lo que aprendiste, no nomás lo que aprendiste, lo que recibiste, aprendiste y oíste, pero también lo que vistes de mí, cómo me vistes vivir, cómo yo viví delante de tus ojos. Eso hagan y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo sabía que él era un ejemplo para la iglesia y que tenía que él darles a conocer lo que estaba haciendo. Él estaba amarrado al cuerpo de Cristo. Y él sabía que el cuerpo de Cristo necesitaba de él. Y él necesitaba del cuerpo de Cristo, porque nos necesitamos mutuamente. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice ahora, ya empieza hablando de Tíquico. Dice que lo mandó con Tíquico. Dice, Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Gloria a Dios. Wow, lo que dice de Tíquico. Miren, en Colosenses 4, del 7 al 9, está muy similar a lo que dice, le llaman la carta gemela de Efesios. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Amén. Gloria a Dios. Pablo conocía a sus colaboradores. Pablo probaba el carácter de ellos. Pablo conocía a Tito, a Timoteo. Pablo sabía a Epafrodito, a Tíquico. Sabía quiénes eran con los que podía contar. Amén. Él había probado su carácter. Él le dice, les mando a Tíquico, mi fiel amado en el Señor, ministro del Señor. Gloria a Dios. Pablo podía confiar en ellos porque tenían la misma meta. Ellos le querían servir al Señor. Amén. Y cada uno le servía en su área. En su área, él iba a llevar las cartas y estar ministrando a lo que tenía que hacer, llevar a las iglesias y empezar a repartir las cartas en las iglesias. Amén. Así que él era un fiel ministro en el Señor. Estaba haciendo su parte en el avance de la verdad. Todos tenemos un llamado en el avance de la verdad, en procurar la verdad. Todos tenemos un llamado en el Señor y todos tenemos que hacer nuestra parte. Gloria a Dios, para que siga adelante la obra del Señor. Amén. Todos tenemos, y ellos sabían que estaban trabajando para la misma obra. Amén. Así que Tíquico estaba comprometido con el Señor primeramente, pero se ponía en sumisión a Pablo para que Pablo dispusiera de él, para que le dijera para dónde ir o para dónde no ir. Y Pablo estaba rodeado de ellos. Amén. Que los mandaba a ver las iglesias, no había tecnología, no podía decir, mándenme un WhatsApp, mándenme cómo está la iglesia allá. Él tenía que mandar a un hermano y decir, ve a ver cómo está la iglesia, si ya se desviaron. Y esperar la respuesta, orando, clamando, hasta que llegara el que envió para decirle, no, están bien. Y te mandaron salud, te mandaron una carta de contestación. Ese era Pablo, amén. Y por eso él procuraba ver la condición de la iglesia, del cuerpo de Cristo, amén. De todas las iglesias que Dios le permitió ministrar, amén, cuando estaba aquí en la tierra, amén.
Y dice, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Gloria a Dios. Fíjense lo que Pablo estaba diciendo. Yo les mando a Tíquico para que sepan lo que estoy haciendo, lo tocante a nosotros, cómo estamos pasándola, qué estamos haciendo en el Señor. Pero dice para que consuele vuestros corazones. Pablo no está diciendo, yo quiero, consuelen mi corazón, miren, yo estoy encerrado. Pablo no se enfocó en su situación. La situación de Pablo pudo haber estado peor que la de ellos. Entonces, ¿quién tiene que consolar a quién? Pero Pablo dijo, no, yo quiero consolarlos. Yo quiero oro por ustedes para que Dios les abra el entendimiento y ustedes puedan ver cuán grande es el poder de Dios, cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia. Porque Pablo, en los momentos más aflictivos, él experimentaba la gracia, el favor, el amor de Dios. Y él quería que los demás experimentaran eso, que ellos pudieran ver cuán grande es Dios. Amén. Gloria a Dios. Pregunta, ¿qué consuela tu corazón? ¿Qué consuela mi corazón? Amén. Gloria a Dios. Nuestra esperanza está en que las circunstancias cambien. Si tan solo esto cambiara en mi vida, sería feliz. Mi corazón estuviera tranquilo, consolado. Nuestra esperanza no está en que la situación cambie. Nuestra esperanza no está en que las cosas se mejoren. De hecho, la Biblia revela que las cosas van a ir de mal en peor. Y no soy profeta, pero así dice la Biblia. Las cosas van a ir de mal en peor. En todos los sentidos. Van a ir de mal en peor. Y nuestra esperanza no debe estar en las circunstancias que se mejoren o que no. Nuestra esperanza debe estar en el Dios que está por encima de toda circunstancia. Dios está por encima de cualquier circunstancia que podamos pasar. Sea el coronavirus, sea que venga una enfermedad más mortífera, que venga lo que venga, nuestra esperanza está en Dios. No está nuestra esperanza en que todo va a salir bien. Y siempre lo voy a repetir. Nuestra esperanza no está en que todo va a salir bien. Nuestra esperanza es que todo va a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios es bueno, que su voluntad es agradable y que su voluntad es perfecta. Nuestra esperanza está en quién es Dios. Por eso Pablo les escribe a los Efesios. Y nuestra esperanza está en quiénes somos nosotros en Él. Efesios, ustedes están bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fueron amados, predestinados, fueron adoptados, fueron redimidos con la sangre de Cristo. Son herederos de una herencia eterna. Ustedes tienen el Espíritu Santo, que es la garantía de la herencia que van a recibir. Efesios, están bendecidos. Y nuestra esperanza está en lo que somos en Dios. Si mañana Dios quiere que partamos, nuestra esperanza no está en que las circunstancias mejoren, nuestra circunstancia está en que Dios es fiel, en quién es Él y que Él es fiel y que lo que dice que nosotros somos, eso somos. Eso somos en Dios. Amén. Nuestras circunstancias no deben definir nuestro servicio a Dios. Si no, vamos a ser como las olas del mar, ¿verdad? Cuando nuestras circunstancias estén bien, decimos, hay que servirle a Dios. Gloria a Dios, aleluya, vamos a servirle a Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero si nuestras circunstancias están ahora como la montaña rusa, ahora estamos mal. No, pues ahora no voy a hacer esto, no le sirvo a Dios en esto, en aquello. Entonces quiere decir que somos cambiantes de acuerdo a nuestra circunstancia. Pero tu Dios y mi Dios, que es el mismo, no ha cambiado.
Cuando estabas enfermo, Dios seguía siendo el mismo. Cuando estás sano, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo digno cuando estamos enfermos, Dios sigue siendo digno cuando estamos sanos, Dios sigue siendo digno cuando estamos con dinero o sin dinero, Dios sigue siendo digno de toda la gloria, de toda la honra. Dios es el mismo. Nosotros somos los infieles que cambiamos, depende de nuestra circunstancia. Si estamos mal, le servimos mal a Dios. Si tenemos dinero, le damos más a Dios. Si no tenemos dinero, no le doy nada a Dios. Si yo le quiero servir a Dios como yo quiero. ¿Por qué? Porque Dios lo cambiamos a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias. Dios sigue siendo el mismo digno de toda gloria. Pero nosotros somos infieles. Dejamos que nuestras circunstancias definan nuestro servicio a Dios. Y eso no debe de ser así. Pablo, no importaba la circunstancia en la que estaba, Pablo siempre le servía a Dios sin importar la circunstancia. Pablo era fiel al Señor. Amén. Pablo, sin importar, dice que dice que todos lo habían abandonado en una ocasión, dice que todos me dejaron. Pero dice, pero el Señor nunca me dejó. Dios nunca nos va a dejar. Hay circunstancias de que tal vez podamos muchas veces estar solos, muchas veces sentir que no tenemos compañía o que no tenemos apoyo, pero Dios nunca nos va a dejar. ¿Por qué dejarlo nosotros a Dios? ¿Por qué nosotros cambiar nuestro servicio a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias? Amén. Eso habla de nuestra infidelidad. Eso habla de cuán cambiantes somos. Y no debe de ser así. Amén. Porque Dios no prometió venir por levantar a su pueblo cuando todo esté a pedir de boca. Que Dios viniera cuando yo estoy, pero cuando estoy lo super fiel, cuando todo está perfecto en mi vida, que Dios venga en ese tiempo, porque es cuando yo más fiel soy al Señor. Cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, dice. Cuando Él venga, entonces tenemos que ser fiel al Señor sin importar nuestra circunstancia. Gloria a Dios. Ahí luego le dice en la despedida, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esa era una despedida, siempre decían paz, la paz de Cristo, o decían paz, lo que son paz, amor y fe, eran muy comunes, de que lo mencionen. Gloria a Dios. Miren lo que dice al comentarista Hendrickson, dice, la paz que el apóstol tiene en mente es la armonía entre los hermanos. Sin embargo, ella no puede existir a menos que mediante la fe en Cristo y su sacrificio expiatorio haya sido previamente establecida en el corazón de los creyentes en particular. Es imposible separar estos dos hechos. Amén. Gloria a Dios. El amor también, aunque aquí otra vez y enfáticamente aquel que debe existir entre los hermanos, no se puede aislar del amor hacia Dios en Cristo. Y ambos son la consecuencia del amor de Dios en Cristo para todos los que le pertenecen. La fe significa confianza en el Dios Trino que se ha revelado a la iglesia en Jesucristo. Amén. Le dice paz. Paz sea a los hermanos. Que esa paz gobierne entre nosotros. Que tengamos esa paz entre todos los hermanos. Dice el comentarista que es una armonía. Todos somos diferentes. Usted sabe qué es la armonía. Cuando hay diferentes instrumentos y veo una orquesta y se oye la trompeta por allá, los tambores. Somos diferentes instrumentos de Dios. Pero la armonía es que cuando todos esos sonidos se entrelazan, logran una música que se armoniza, se van juntando los sonidos y se logra una armonía, se llama. Todos somos instrumentos diferentes, tenemos caracteres diferentes, tenemos diferentes personalidades, pero todos debemos de procurar la armonía, amén.
armonizar, todos, aunque somos diferentes. ¿Para qué? Para poder tocar una canción para Dios, para hacer un cántico para Dios. La iglesia armonizada, amén. El amor es lo mismo, el amor entre los hermanos. Gloria a Dios. Y él dice, y la fe, la confianza en el Señor. Todo esto debe de estar en la iglesia. Él dice, yo le paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Que Dios les dé esa paz, ese amor, esa fe entre ustedes. Amén. Y eso era para los efesios, pero también es para nosotros. Amén. Que Dios, que podamos abundar en esto. Amén. Gloria a Dios. Luego dice, por último, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Fíjense qué frase, La gracia sabemos que es un don inmerecido. Algo es un regalo de Dios. El regalo de Dios, o sea, ese regalo de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Está diciendo que nuestro amor hacia Dios es inalterable, que no se puede alterar. Todo aquel que ha creído, todo aquel que ha venido al arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie, fíjense hermanos, nadie, ningún inconverso, por más religioso que sea, del catolicismo, de cualquier religión, si no ha aceptado el sacrificio de Jesús, no puede amar a Dios y no lo ama. ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando recibimos el amor de Dios, que es a través de su Hijo Jesucristo, que le dio a pecadores que merecían el infierno como nosotros, eso debe de provocar un amor en nosotros. Y Dios nos regala, Dios nos permitió amarle. Porque nosotros naturalmente nadie ama a Dios. Nadie puede decir, yo desde niño amo a Dios. No, nadie amábamos a Dios. Lo rechazábamos. Lo queríamos fuera de nuestras vidas. Pero Dios permitió, Dios nos arrastró hacia su amor. Literalmente Dios nos arrastró hacia Él. Y Él, gloria a Dios, y ahora podemos amar a Dios. Pero dice que este amor es inalterable. Quiere decir que todo aquel que realmente ha creído, sin importar las circunstancias, va a seguir amando a Dios. Porque Dios sigue derramando su gracia para que siga amando a Dios. ¿A usted ha habido personas que están en el evangelio, están en las iglesias, en el evangelio y pasan circunstancias que no esperaban? Alguna tragedia, no sabemos. La muerte de un familiar y luego se apartan y dicen, ¿cómo es posible? Y se alejan y ya no aceptan a Dios. ¿Cómo es posible que Dios que yo le servía y se alejan y dejan de amar a Dios? Es que su amor no era inalterable. Es que no habían conocido a Dios. Porque el que ama a Dios dice que lo ama con un amor inalterable. Amén. Sí, muchas veces va a haber tiempos de duda, va a haber tiempos de decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero Dios va a guardarnos para amarle. La gracia de Dios nos protege y nos sigue dando su amor para poder amar a Dios. Que aunque no entendamos situaciones que vengan a nuestra vida, vamos a seguir amándole. Por más fea que sea la situación, vamos a decir, Señor, tú sabes lo que haces. Amén. Fíjense este versículo, 1 Corintios 16, 22, ya para terminar. Es un versículo muy fuerte. Pero totalmente cierto. No es que otros sean menos ciertos, pero es muy fuerte. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Lo que está diciendo, fíjense,
Es fuerte porque dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. La palabra anatema es maldito. El Señor viene, Maranata, decían ellos. El Señor viene, era un saludo que ellos decían. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso se trata de amor. De si amamos o no amamos a Dios. No se trata de religión, no se trata de ir a la iglesia nomás por rutina, de conectarnos. Pues ya que hay que conectarnos, ahí están todos los hermanos. Se trata de amar al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia con ese amor? ¿Cuántos vemos el amor? Fíjense, el que no amare, voltea a ver a tu familia, voltea a ver a tus hijos, ¿aman a Jesús? Si no aman a Jesús, significa que están en maldición, dice. El que no amara al Señor Jesucristo sea maldito. No es que esté Pablo dando una maldición, porque no podemos maldecir. Pablo está diciendo, está bajo maldición. Él está en pecado, está muerto en delito y pecado. La maldición de Adán sigue en él. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, no ha conocido a Dios, no ha recibido el amor de Dios, porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Así que nadie puede amar a Dios si no ha recibido primero su amor. No puedes decir a tus hijos, mi hijo ame a Dios, mi hijo ame a Dios, mi hijo ame a Dios. Si no ha recibido el amor de Dios, la salvación, no puede amar a Dios. Es imposible que un niño tú le enseñes a amar a Dios. Puedes enseñarle religión, puedes enseñarle cómo orar, puedes enseñarle cómo a decir Dios le bendiga, hermano. Puedes enseñarle todo, pero no puedes enseñarle a tus hijos de esa amar a Dios. Tienen que ser ellos tienen que experimentarlo. Tienen que experimentar el amor de Dios, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros padres. Tienen que experimentar el amor de Dios para ellos poder amar a Dios. Eso no se enseña, eso se experimenta personalmente. Muchos pueden tener intelectualmente, conocer el amor de Dios. Oh, sí, Dios mandó a su hijo, pero eso no provoca nada en mí. Eso no me cambia, no me hace, no, eso no ha recibido el amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el que ha recibido el amor de Dios ama a Dios. No es una religión. No estamos jugando aquí al Zoom, hermano. No estamos jugando. Esto es de vida o muerte, hermano. No estamos jugando aquí a la camarita que parece que hay que ver. No, no estamos jugando. El que no ame al Señor Jesucristo está bajo maldición. Vamos a la iglesia para que Dios alcance las almas de los perdidos. Entre esos perdidos está mucha de nuestra familia. No estamos jugando, esto es de vida o muerte, esto es, hermanos, esto es eterno. Es eterno. El que no ame al Señor Jesucristo está maldito. Amén. ¿Cómo lograrás que tus hijos amen al Señor Jesucristo? ¿Cómo lograrás? ¿Cómo lo haré yo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer? Hermanos que van a la iglesia arrastrándolos, que no quieren ir a la iglesia. Queremos que amen al Señor Jesucristo, porque esto es de vida o muerte. ¿Qué vamos a hacer? Esto no es un juego, hermanos. Amén. Esto es la eternidad. Y tenemos que despertar. ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios? ¿Qué nos dejó el coronavirus? ¿Qué nos dejó esta experiencia? ¿Fuimos más infieles a Dios? ¿Fuimos más fieles a Dios? ¿Buscamos más su rostro? ¿Seguimos haciendo lo que veníamos haciendo bien? ¿Lo continuamos haciendo bien? No, o dejamos de hacer lo que veníamos haciendo bien. Es para todos, para meditar, hermanos. No es un juego la iglesia. No estamos aquí nomás por mirarnos. Todos queremos
caminar en la verdad y queremos alcanzar a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a nuestros compañeros de trabajo, para que un día ellos puedan, simple y sencillamente, puedan amar a Dios. Eso es nuestro llamado, amén. Vamos a orar y después le doy el tiempo a mi pastor, amén. Gloria a Dios. Padre, bendito Dios. Padre, gracias, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sin importar nuestra circunstancia, Padre, podamos ser hallados fieles, Padre. Nuestras circunstancias varían tanto, Señor. Ayúdanos, Padre, a serte fiel. Ayúdanos, Padre, a no cambiar, Padre Santo, Señor, nuestra forma de servir, nuestra forma de adorarle, porque nuestras circunstancias son mejores o peores, Señor. Ayúdanos porque tú no cambias, usted no cambia, Padre. Usted siempre sigue siendo ese Padre amoroso, sigue siendo ese Padre que nos provee, sigue siendo el mismo. Nosotros no somos los mismos, Señor. Nosotros no somos los mismos, Padre. Nosotros cambiamos, somos infieles. Perdónanos, Padre, perdónanos, Padre, perdóname, Padre. Perdóname, Señor, por no servirte siempre de la misma manera, por no servirte, Padre, como usted se merece. Perdóname, Padre, por cambiar mis formas de adoración. Perdóname, Padre, por no aprender en las circunstancias, sin importar cuál es, Señor. No, perdóname por no ser fiel en medio de ella, Padre. Padre, gracias. Ayúdanos, mis hermanos, ayúdanos a todos, Padre, a comprender de qué se trata esto, Padre. Padre, te lo pedimos, Padre, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.